idea de donde se promueve la libertad, la libre iniciativa y especialmente a tu programa que siempre ha sido un aliado fundamental de nuestra institución. Así que muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que uno de los objetivos de este programa siempre ha sido apoyar lo que es la iniciativa privada, apoyar el empleo, aprobar también y apoyar a todo lo que es el trabajo, y aquí caben todos, aquí ya viene con industria, con comercio, claro. Han venido hasta los jefes de cámara, vienen los trabajadores y se han dado cosas muy interesantes en estas últimas épocas, porque antes el empleado y el trabajador y el empresario eran cosas separadas, distintas, no se veían como amigos. Y el último 1 de mayo se dio un fenómeno donde marcharon juntos, agarrados de la mano. En la OIT fueron hasta aliados y resulta que iban a llevar una noticia importantísima, se iba a dar la reunión tripartita, y salió Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, diciendo a través de esta pantalla, Globovisión, que no se iba a dar la reunión porque cayeron en improperios y además que fueron a promover la Asamblea Nacional Constituyente, de la que después se pronunció Fede Cámaras que no estaban de acuerdo. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando ahí. Sí, lo primero es que hemos cambiado, los empresarios hemos cambiado. Si algo tenemos que reconocerle, muy pocas cosas, esta revolución que ha sido terrible, que ha acabado con empresas, con puestos de empleo. Pero si algo le tenemos que reconocer, que en estos años los empresarios hemos aprendido mucho más a convivir con nuestros trabajadores y con nuestra comunidad. No somos el mismo empresario de hace 20 años, hoy en día tenemos una conciencia social de lo importante que son los trabajadores para nuestras empresas y de lo importante que es nuestra comunidad. No podemos ser unas islas llenas de prosperidad donde está prácticamente rodeado de pobreza. Yo te puedo asegurar hoy, Pedro, que Fede Cámaras estuvo mucho más cerca de los trabajadores que el propio gobierno. Y eso es increíble, porque nosotros nos reunimos con los diferentes sindicatos que son independientes, porque reunirse con Wilrangel no tiene gracia, eso es el gobierno y son todos, absolutamente todos, irrestrictos a lo que el gobierno dice. Pero reunirse con todos los sindicatos que son independientes, que tienen diversas corrientes de pensamiento y que con ellos nos hemos reunido y que fuimos capaces, como tú señalas, de llevar una queja a la OIT, que es la Casa de los Trabajadores, donde ellos reclaman sus derechos y nosotros los nuestros. Son dos quejas totalmente diferentes, no es una queja conjunta. Nosotros reclamamos que nos persiguen, que nos instigan, que no se discuten los salarios mínimos con nosotros, y los trabajadores discuten que no se discuten los contratos colectivos, que se violan sus derechos, que también se les persigue, pero son dos quejas diferentes. Pero es la primera vez en la historia de la OIT que hay un caso de queja, artículo 26, máxima instancia, puesta por los trabajadores y puesta por los empleadores de un país, lo cual habla muy mal de un gobierno que se dice obrerista, revolucionario, presidente obrero y todas esas cosas que se adorna el presidente, que no cree en los trabajadores. ¿Ese artículo 26 es vinculante de alguna manera? ¿Trae algunas sanciones al país? Mira, nosotros hemos hecho el trabajo en el ámbito que nos corresponde, Pedro. El ámbito que nos corresponde a los empresarios es la OIT. Hay gente que está trabajando los derechos humanos, hay gente que está trabajando lo de drogas. Nuestro ámbito es los derechos laborales. Y ahí hemos avanzado tanto y ya nos están condenando como país también en materia internacional. Lo que está pasando es que el mundo completo entiende que en Venezuela hay una violación de todos los convenios en todas las materias. Se violan derechos humanos, se violan acuerdos de terrorismo, se violan acuerdos de narcotráfico, se violan acuerdos laborales. Nuestra función es la laboral y hemos hecho nuestro trabajo. Y la verdad es que hemos convencido al mundo de lo que está pasando en Venezuela en nuestro humilde espacio, que es precisamente la Casa de los Trabajadores. Hay otras instituciones que harán esto y que ha contribuido mucho a ese clima internacional en los cuales el mundo ya no cree en este gobierno y por supuesto sabe muy bien lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuáles son los puntos a tratar en esta asamblea de Fede Cámaras que arranca esta noche a las 8 de la mañana y termina mañana en la noche? Sí, arrancamos esta noche. La verdad es que ha sido muy difícil habernos reunido, darse cita a casi 250 cámaras empresariales, 250 moviéndose por todo el país para estar aquí presentes. Además tenemos reelección de nuestras autoridades. Nosotros sí somos democráticos, nosotros sí hacemos elecciones. Cada 2 años elegimos a nuestras autoridades. Ojalá que los gobiernos hicieran eso. No importa lo bien que lo hayas hecho, aquí no hay reelección. Aquí lo importante es que haya alternatividad, que haya realmente correspondencia, nuevos cuadros, nuevos liderazgos, y mañana vamos a escoger a nuestras nuevas autoridades para los próximos 2 años. Pero el tema que vamos a tocar fundamentalmente es un pacto republicano, que es lo que necesita este país. Y en estos momentos que tú y yo estamos conversando, Pedro, se está discutiendo un poco el llamado al paro cívico que acaba de hacer la clase política, a la cual ahora nos referiremos porque está en plena discusión en estos momentos aquí en la Asamblea. Claro, pero nosotros tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso me gustaría conversar contigo sobre ese punto directamente, que es noticia y la gente está esperando cómo funciona ese paro cívico, si es que es un paro empresarial
paran bancos, para el país. ¿De qué se trata y si están de acuerdo? Ya regresamos con más para ustedes. Esto es Noticia, aquí en Globovisión, donde nos vemos todos. Ya regresamos. Usted no sabe lo que se pierde. Mi Maracaibo, qué lindo está. Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo mío. ¿Cómo no? Usted está viendo Con Todo y Pensini. Feliz. Tenemos un tema pendiente en la página de Globovisión, la noticia de la MUD convocando un paro cívico nacional para este jueves. No sabemos si este paro es solamente por parte de los ciudadanos, los trabajadores, un paro empresarial. ¿De qué se trata y de qué se trata esta hora cero? Tenemos una de las personas que forman parte del debate que se está llevando a cabo en este momento en Fedecámaras para ver qué nos puede adelantar, qué se está discutiendo, qué es lo que está sobre el tapete sobre este paro. Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras. Jorge, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puede adelantar? Sé que se está debatiendo en este momento, está caliente todavía Francisco Martínez, que lo estamos esperando. ¿Qué nos puede decir? Pero si nos puedes adelantar, ¿cuál es la posición del empresariado? Perfecto, Pedro. Creo que primero vale la pena un pequeñísimo paréntesis con lo que sucedió ayer, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es el acto de desobediencia civil más importante que ha habido en la historia, de lo cual los venezolanos tenemos que sentirnos todos orgullosos, tanto los que participamos activamente como los que no entorpecieron el acto, porque eso es la democracia. Y realmente qué bonito fue el presenciar que 7.600.000, hoy con las cifras oficiales, se pronunciaron en contra de una iniciativa que ha promovido ilegal el presidente Maduro, que no cuenta ni con el respaldo nacional ni con el respaldo internacional. Esto debería ser un mensaje clarísimo para el sector político que nos gobierna, en los cuales lamentablemente pues pareciera que no entiende el mensaje que le están diciendo su propio pueblo. No es legal la constituyente, pero aunque fuera legal no resuelve los problemas del país. Y eso es dos mensajes muy claros que yo creo que se le dejaron al presidente Maduro, que ojalá los termine de entender en este tiempo que le queda. El sector político, por su lado, tiene que convertir esos votos en acciones políticas. Pero eso es el sector político. El sector político convoca hoy una serie de reacciones, una de las cuales es un paro cívico. Y es importante para la gente que nos escucha que diferenciemos lo que es una huelga general de un paro cívico, de un paro empresarial. Paro cívico es que realmente promueve que el civismo, que somos nosotros los ciudadanos, nos paralicemos, nos paremos, no hagamos actividades, nos detengamos en nuestras actividades, hagamos un alto en nuestras actividades. Es muy diferente a un paro empresarial, que no está en estos momentos en el tapete. Ya corrimos por esa suerte los empresarios en Fedecámaras y no nos fue muy bien, pero eso no significa, los empresarios no sabemos hacer paro, Pedro. Los empresarios lo que sabemos es lo contrario, abrir puertas, abrir Santa María, pues, hacer trabajo. Producir. La palabra huelga es una palabra de los trabajadores que reclaman sus derechos y como no me cumples me paro y no trabajo. Los empresarios no es de nuestro léxico normal. Entonces nosotros lo que podemos hacer es acompañar, que es lo que se está discutiendo en estos momentos. No voy a adelantar la opinión porque seguramente es la asamblea la que va a decidir, pero es mi opinión personal la que adelanto y que la acabo de expresar allí. Nosotros podemos acompañar a los trabajadores y podemos acompañar al civismo, a la clase política, porque estamos de acuerdo en las actividades que está desarrollando. Habrá empresas que no se paren, sí, bienvenidas, tienen toda la libertad, esto no es obligatorio, que no se le puede condenar a nadie, porque además se les persigue y se les quitan las propiedades. Seguramente habrá algunas transnacionales que aterradas que no obedecen alineamientos. No nos vamos a meter con eso, pero vamos a producir un impacto de que este país sigue protestando y es una protesta tan formal esa de paralizar las actividades como ha sido estos trancones que han venido. Claro. En este caso va a ser 24 horas y puede ser mucho más efectivo. La idea es, esto es un mensaje y con esto me aventuro, Pedro, en algo peligroso. Esto es un mensaje para las Fuerzas Armadas del país. Y toda esta puesta en escena es para que las Fuerzas Armadas del país entiendan que tienen que hacer valer la Constitución. Si el presidente no le entiende, alguien tiene que hacérselo entender. Y en este momento, para bien o para mal, yo no soy nada militarista, los militares son los que de alguna manera tienen la responsabilidad de preservar la Constitución que tenemos todos los venezolanos y que firmamos y que en estos momentos muchos creemos que se está pasando realmente por como si no existiera. Es importante recalcar la institucionalidad de Fedecámaras porque
yo sé que Fedecámara es el brazo político de los empresarios, Así es. pero no significa que eso es ejercer el poder, ni que les interese la política, en eso tengo entendido, para eso tienen Así es. los políticos y los diputados y la Asamblea para ejercer todo eso. ¿Volvería entonces Fedecámara a entrar en ese territorio político que entró en una vez, o es importante señalar que no tienen nada que ver con eso, que es otra cosa lo que se está haciendo en este momento? Bueno, tú acabas de señalarlo. Oye, yo respeto mucho a la política, respeto a los partidos políticos, respeto a los políticos, con P mayúscula. Y como tú señalas, Fedecámara es el brazo político del empresariado. Lo que no somos, ni queremos ser, ni vamos a ser es el brazo partidista de los empresarios. Nosotros no somos un partido político, nosotros no aspiramos a posiciones políticas, nosotros aspiramos a influenciar. Ojalá que seamos lo suficientemente fuertes, contundentes. En otros países, cuando los empresarios hablan, pues por supuesto que los gobiernos tiemblan, porque viven, se enriquecen gracias a nosotros. Los impuestos los producimos nosotros, la calidad de vida la producimos nosotros. Aquí, lamentablemente, o para bien o para mal, tenemos un petróleo que compensa al gobierno, que parece no necesitar al sector privado, pero somos una voz influyente, y lo que le estamos diciendo en estos momentos: escuche, señor presidente, a un pueblo que le está diciendo que no quiere seguir adelante con una iniciativa que no va a resolver los problemas del país, pero que además es inconstitucional y ilegal. Y lo mismo le estamos diciendo a las Fuerzas Armadas de la República. También hace poco se hizo una reunión de distintos factores de poder en el Teatro Chacao, donde se firmó una especie de pacto nacional, de acuerdo nacional, que eso estuvo la iglesia, estuvieron los trabajadores, estuvieron los empresarios, estuvieron todos los diputados, una cantidad como decía, de distintos sectores de la sociedad. Firmaron ese pacto y eso fue a la Asamblea, donde se aprobó hacer esa convocatoria, que fue un reclamo, la protesta más grande que se ha dado en el mundo, por lo menos visual, como lo que se hizo el domingo. Pero esto significa un pacto de gobernabilidad, esto significa acuerdos para ir adelante hacia lograr un consenso de la nación para seguir adelante. Están casi todos representados ahí. ¿Sabes que la Constitución, muy poca gente lo sabe, pero la Constitución, pero además la OIT lo promueve, y lo promueven todas las constituciones que son saludables en el mundo, promueve que el desarrollo de la nación tiene que ser una iniciativa conjunta del sector privado con el sector gobierno? Y eso está en nuestra Constitución. O sea, el gobierno ha hecho caso omiso de eso, y por supuesto no nos consulta ni siquiera los salarios mínimos. ¿Para qué hablar de que nos consulte los planes de desarrollo, ni el plan de la patria, ni nada de esas cosas? Pero la verdad es que nuestra Constitución obligaría a que eso ocurriera. Nosotros lo que queremos es ser parte del proceso. Yo no te quiero obligar a ti a que tú seas capitalista, ni mucho menos, ni a venderte mis ideas. Yo voy a promover mis ideas con argumentación, con demostraciones de otros países donde ha funcionado, y tú promueves las tuyas. Pero que haya un debate sano para que la gente que nos está escuchando, y para la gente que vea un gobierno y que vota por él, sepa que esto es la solución. El socialismo, Pedro, no ha dado éxito ni felicidad en ninguna parte del mundo, ni a lo largo de toda la historia del mundo. El capitalismo no es perfecto, la perfección no pertenece a este mundo, pero lo que sí les puedo garantizar, que una economía social de mercado en estos momentos le daría muchísimo mayor bienestar a nuestro pueblo que un socialismo malentendido como el que estamos teniendo en estos momentos. Uno de los puntos que pudimos conocer, de lo poco que se conoce de esa Asamblea Nacional Constituyente propuesta, y se ha dicho por distintos voceros del gobierno, es que le quieren dar un carácter constitucional a esa distribución de alimentos llamado CLAP, cajas CLAP, bolsas CLAP. Esto viene de una iniciativa privada de cajas y bolsas que se empaquetan en Panamá y otros países con productos de distintos países, que sí promueven a esos empleados, esos sí son buenos, y a todos los que son los empresarios de otros países, porque son muy pocos o casi ninguno de los productos que se distribuyen ahí venezolanos. ¿Cuál es tu opinión al respecto que se lleve a carácter constitucional una CLAP? Bueno, primero que eso no es materia constitucional ni por asomo. Cuando tú ves, Pedro, los candidatos a la constituyente, uno se asusta, porque es que no tienen la menor idea de lo que debería estar en una constitución. La constitución son reglas básicas, elementales, muy sencillas. Tú no puedes meter en la constitución cosas absurdas, planes de corto plazo, de corta duración. Los CLAP deberían ser una medida temporal. Como no tienes comida, porque no puedes comprar los anaqueles, te doy una caja de comida, que además hay una gran carga de corrupción metida ahí adentro. Pero tú no puedes transformar en algo temporal en la Constitución. La Constitución es para que dure en el tiempo, para que no haya que discutirla todo el tiempo, para que tenga cosas permanentes. Y cuando veas a los constituyentistas que se nos están lanzando, por favor, que no pongan más propagandas de ellos, porque de verdad lo que hace es quitarles votos. Bueno, la verdad es que
por su vocabulario, no le quito nada a nadie, todo el mundo tiene derecho, pero tú No también están para preparados. construir el pacto social que une a toda una sociedad y después que tanto se ha discutido y votado la Constitución del 99, hasta para los chavistas y no chavistas, creo que es un elemento que puede aglutinar otra vez a Venezuela, no pueden proponer con 57 personas, creo que eso, que oye, lo que demuestran, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que ir a una pausa, al regreso vamos a hablar un poco de economía también y sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela, los bonos, riesgo país y todas las cosas que están por debajo de cuerda que no se está entendiendo mucho ahí. Regresamos con Jorge Roy aquí desde Fede Cámara, su asamblea número 73. Estamos en Maracaibo, en vivo directo, así que ya regresamos, esa parte de nuestra sintonía. Siempre quiero amanecer entre tus brazos, de sabanas que se alargan sin descanso, que mis niños se diviertan correteando. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Presidente de Fede Cámara y al todavía presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez, lo sacamos de la reunión y vino para ayudarnos con la opinión pública, porque es muy importante que la gente sepa la posición del empresariado. Francisco, bienvenido. Gracias, Pedro. Y lo mejor es que vamos a hacer un simulacro de lo que hicimos hace 2 años, donde él me entregó el testigo a mí cuando ahora yo le voy a entregar a la próxima gestión. Entonces vamos a hacer una práctica aquí, de la sana práctica nuestra de renovar nuestras autoridades democráticamente. Y que demuestra precisamente eso, que ejercen la democracia. Tienen prohibido repetir presidencia, sino cada 2 años, y se está llevando a cabo una asamblea donde hay elecciones hoy, entre hoy y mañana. Cuéntanos un poco, hay un gran interés nacional por saber si va a ser un paro empresarial. La gente está preguntando, hay chats donde ahora los chats son de 500 preguntas, todo el mundo, porque no se sabe. Es un paro para el jueves, es un paro empresarial, es un paro cívico, es una huelga, porque ustedes firmaron ese acuerdo nacional en el Teatro Chacao. ¿Eso los compromete usted de alguna manera a seguir los lineamientos que se están llevando a cabo políticos en el país? Bueno, nosotros como federación y como empresarios estamos comprometidos desde siempre con el pueblo venezolano y al lado de nuestros trabajadores. Definitivamente la noticia va como que muy rápido, hay muchos acontecimientos. El día de ayer tuvimos una jornada espectacular, una demostración de civismo del pueblo de Venezuela, de organización, de disciplina e incluso hasta alegría, pudiéramos decirlo, a pesar del luto. Pero yo creo que en honor a los jóvenes que han perdido la vida y que han dado la vida luchando por un país mejor y la libertad, yo creo que el pueblo venezolano honró la memoria de lamentablemente esos niños que han dejado la vida por luchar por la democracia venezolana. Y yo creo que los empresarios estamos en la misma tónica. Esto es un paro cívico y como tal debe ser considerado. Nosotros somos ciudadanos empresarios. Todos los empresarios en conjunto con sus trabajadores van a decidir de acuerdo a sus capacidades, sus posibilidades, el anexarse a la sociedad civil para ello. En ningún momento es un paro empresarial, eso hay que decirlo con mucha responsabilidad. Es una discusión muy enriquecedora la que tuvimos hoy, pero es una discusión continuada, así que vamos a apoyar. ¿Esa discusión que se estaba discutiendo? No, que vamos a apoyar a nuestros trabajadores en esta convocatoria y que vamos también a continuar con todas las discusiones de todo lo que viene en los próximos días, que van a ser muy duros para el pueblo venezolano y que ojalá que el gobierno nacional empiece a escuchar al pueblo. Hablaron más de 7 millones de venezolanos el día de ayer en una muestra del talante democrático de todos los venezolanos, y yo creo que eso bien merece la pena de abrir las ventanas, abrir ojalá las puertas de Miraflores nuevamente y escuchar al pueblo venezolano. Jorge, ¿cuáles son los riesgos que está corriendo la empresa privada, el capital privado, con esta Asamblea Nacional Constituyente, según el empresariado venezolano? Sí, la verdad es que uno cae en provocaciones cuando le pintan como que ahí viene el coco y esta Asamblea Constituyente con todo lo malo que viene. Yo, por supuesto que este gobierno no ha creído, ni ahora ni antes, está creído en la industria, en la propiedad privada. Y eso está claro a lo largo de su quehacer. Este plan de la patria que tanto hemos condenado, pues la verdad es que no cree en la propiedad privada.
Nosotros tenemos mucho miedo que la constituyente, además con gente que no está capacitada, con un ambiente absolutamente politizado, donde no prevé en absoluto el desarrollo del país, pues por supuesto tomes medidas que sean en detrimento mucho más del empresario y de la industria privada. Más de lo que ya estamos golpeados, Pedro, casi poquito. Realmente en estos momentos el sector privado, y es la discusión que hay adentro, está comprometida porque es que ya el país está paralizado. A nosotros nos habla de un paro y ya prácticamente el país está paralizado. La gente que está trabajando son el 30% de su capacidad. Entonces, la verdad es que la discusión que nosotros estamos haciendo es casi bizantina en el resultado de acompañar a nuestros trabajadores, como dijo Francisco Martínez, que es en lo que estamos nosotros, y por supuesto prevenir de los peligros que puede haber de gente que no preparada, con un instrumento ilegal, con gente que no ha escuchado a los venezolanos, se implante por no se sabe además cuánto tiempo. Por supuesto que es un peligro. Ya han habido reacciones internacionales, Francisco, ante el evento cívico internacional y nacional de ayer, porque ya se están pronunciando distintos países, distintos presidentes en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Y han habido amenazas, inclusive antes de que sucediera, por ejemplo, el senador Marco Rubio, que dijo que venían algunas sanciones muy severas contra Venezuela si se llevaba a cabo esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué tipo de sanciones va a afectar eso también a los empresarios, a los trabajadores de Venezuela, si se lleva a cabo esa ANC? Bueno, por supuesto que nos va a afectar, porque empezando que ellos no reconocen la propiedad privada ni la actividad empresarial, ellos han venido avanzando en ese proceso de criminalización de la actividad privada y de los empresarios en el país, y por supuesto el hecho de que ellos puedan o pretendan hacerlo. Yo te digo sinceramente, no creo que el gobierno nacional, no creo que el pueblo de Venezuela vaya a soportar que una pequeña minoría se haga un traje a la medida para someter a más de 30 millones de habitantes. En lo personal no lo creo, y en lo institucional es a lo que le estamos apostando. Fedecámara es una institución democrática, Fedecámara es una institución que defiende la democracia, fiel cumplidora de la Constitución, y vamos a estar en la acera del frente de cualquier gobernante o de cualquier juego de poder que vaya en contra del pueblo venezolano. Tú que le entregaste el testigo de Fedecámara a Martínez, a Francisco, ¿tú qué le recomendarías también al próximo presidente? Y la misma pregunta va para ti, porque lo que va a enfrentar es algo muy complicado, le toca defender inclusive lo que es la propiedad privada. Quién sabe si nos viene una constitución de otro país ya escrita y todo, eso es lo que se comenta. Primero tú, Jorge. Bueno, Francisco fue mi primer vicepresidente. Entonces teníamos ya un grado de sincronía, de trabajo en equipo, de que nos entendíamos perfectamente lo que estábamos haciendo. Toda mi gestión fue consultada, prevenida, discutida con mi primer vicepresidente. En mis ausencias él me suplía. Entonces eso le dio una dinámica a la federación, que por supuesto él tuvo que llegar y no tuvo que aprender el negocio como de cero, como pretenden estos constituyentes que llegan ahora a la Constitución. Él ya tenía un bagaje cultural, un bagaje además institucional de muchos años en el movimiento gremial, y además nos acompañó en una gestión. Yo creo que a Carlos le pasa un poco lo mismo, pero le tocará a él ahora de decirle los consejos. Yo soy muy malo para dar consejos, pero solo le dije uno a Francisco: en estas posiciones el puesto te cambia. Realmente empiezas a tener unas presiones, unos movimientos, una cantidad de accesos a un poder que no es tal, que escucha mucho a la gente, que escucha, que se rodee de gente buena, que rodee de gente que le puede contar cosas importantes, pero sobre todo tienes que escucharte a tu conciencia, a tus principios, a tus valores, que son muy asentados. Que no se reúna con aduladores, porque eso es lo peor que uno le puede peor pasar. Que hay. Alguien que te aplauda todo el día. Lo peor, Pero, no rodearse de los que te dicen sí todo el tiempo. En eso nuestras esposas son muy buenas. Freno de tierra siempre. Tú, Francisco, ¿qué? Bueno, la verdad es que no le puedo agregar ni una palabra más a lo que acaba de decir Jorge. Realmente no me queda la menor duda que Carlos, al frente de la institución, va a hacer un excelente trabajo, tiene mucha experiencia, ya conoce la institución, y definitivamente también tiene una esposa que es de armas tomar y que le va a poner, porque tiene la crítica tiene la permanente ayudadita. Y tiene la ayudadita, que es lo más importante. Así que Carlos no se va a salvar de eso. Eso es importante. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso, déjenme seguir con ustedes dos y al final me quedo solamente con Francisco. No, tranquilo, no hay ningún problema. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Globovisión. Estamos en Maracaibo, en la Asamblea de Fedecámaras número 73. Ya regresamos. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la
las rosas y del sol, y del sol. Arrulló la viva diana de la brisa en el pal. Usted está viendo ¿Eso significa que hay un cambio en las regiones o va a seguir con la misma política? ¿Qué es lo que han oído? Si quieres empezamos ahora y después Francisco. Sí, Fedecámaras dio un cambio institucional muy importante en cuanto poca gente sabe cómo funciona Fedecámaras, no tiene por qué saberlo, pero nosotros estamos organizados en sectores y regiones. Sectores representan a los sectores productivos del país, llámese construcción, industria, metalmecánica, todos los servicios bancarios, y después están las regiones. Los sectores tienen su vida propia, ellos toman su propia política, la política que tienen los industriales no es la misma que los comerciantes, pero las regiones deben obedecer de alguna manera lo que es el planteamiento general que tiene Fedecámara Nacional. Y nos hemos organizado en que tenemos capítulos regionales con presidentes regionales de Fedecámaras en todas las regiones. Con lo cual le hemos dado una importancia grandísima a las regiones. No está en peligro para nada que un presidente pueda ser de Caracas o de las regiones, sí, porque esas presidencias regionales se encargan de recordarnos muy bien, primero de que existen, segundo que tienen una importancia capital y que para nosotros es mucho más importante lo que está ocurriendo en el resto del país que no solamente lo que ocurre en Venezuela y en Caracas. Okay. ¿Tú crees que le vas a recomendar a Carlos Larrazábal que siga impulsando las regiones como lo han hecho todos ustedes? No, realmente no hace falta. Ya cuando nosotros llegamos a estos niveles entendemos dos cosas, la multisectorialidad, porque recuérdate que también nosotros venimos de sectores. Yo, por ejemplo, vengo del sector comercio, Jorge viene del sector metalmecánico y de la industria, Carlos Larrazábal también viene de la industria de alimentos, y evidentemente tenemos ciertas improntas o estructuras propias y características de nuestros sectores, pero cuando llegamos ya a Fedecámara empezamos a manejar la multisectorialidad, incluso muchas veces entendiendo las prioridades de otros sectores que vayan incluso contraviniendo algunas líneas de acción de nuestros sectores naturales. Igual pasa también a nivel regional, sobre todo en este caso también. Yo, por ejemplo, además de venir de las regiones, en la gestión de Jorge Roy y de Jorge Botti, fue el que coordinó la comisión regional, que es donde hacen vida todos los presidentes y directores regionales y donde se discuten los problemas del país a nivel regional. Y Carlos hizo lo propio también en este periodo, así que él entiende perfectamente no solamente la multisectorialidad, sino también el fenómeno regional y la fuerza que hay en las regiones. Cuando Jorge Botti heredó o ganó su elección para presidente de Fedecámara, él recibió un país muy politizado y se encargó de despolitizar de alguna manera lo que es Fedecámara. A ti te tocó llevar un papel más mediático y más de llevar adelante la política de lo que era Fedecámara en un momento muy complicado, donde tuvimos mesas de diálogo y todo. Tú le diste el testigo a Francisco y Francisco más bien ha tenido lo que yo llamo la prudencia política dentro de Fedecámara en unos momentos muy álgidos como los que estamos viviendo en política y ha sabido darle la discreción que tienen que tener estos momentos. No sé si estás de acuerdo conmigo, no sé si le quieres agregar algo. ¿Y cuál es la responsabilidad de la gestión? ¿Cómo crees que va a ser la de Carlos Larrazábal? Sí, lo que te podría agregar es que gracias a Dios Fedecámaras ha constituido una función de valores y de principios que no nos diferencia a ninguno de los que vengamos. Lo que nos van a diferenciar, a Dios gracias, son los estilos. El estilo de Francisco ni es el mío ni el de Carlos será el de Francisco. Y eso es deseable, bueno para una organización. Pero los principios y valores son los mismos, los que nos llevaron a ocupar esa presidencia de Fedecámara a través de muchos años de esfuerzo, de trabajo gremial. Aquí no llegan paracaidistas, Pedro. Aquí no llega un señor como que se lanza con una propaganda a la constituyente y te meten. No, aquí tú tienes que hacer un largo trabajo gremial, haber defendido la propiedad privada, ser empresario, que te duela el bolsillo, que te duela la nómina, haber pagado a tus trabajadores. Y cuando tú llegas aquí, llegas curado con una serie de principios y valores que son irrenunciables. Lo que nos va a diferenciar, a Dios gracias, repito, son los estilos, y a mí me tocó una época, a Francisco le tocó otra y a Carlos le tocará otra. Son tres épocas muy diferentes para el hombre correcto en el momento correcto. Y capacidad de adaptarse, me imagino, a las circunstancias y el equipo que siempre gana, porque ustedes son un equipo sólido que ha ido
Y los que salen siguen ahí pegaditos, porque Jorge Botti está Que nos como apoyamos. ¿Tú qué piensas de...? No, realmente, gracias a Dios, por lo menos en lo personal, yo conté siempre con el apoyo de quienes yo fui su vicepresidente, porque yo fui vicepresidente número 2 cuando la gestión de Jorge Botti, y también tuve el privilegio de acompañar a Jorge en su gestión como primer vicepresidente. Carlos ha hecho también lo propio, viene de la segunda vicepresidencia con Jorge Roy y en la primera conmigo. Así que yo creo que él puede contar ahora no solamente con todo el cuerpo de presidente, sino que definitivamente va a encontrar la cercanía y el apoyo tanto de Botti, Roy y Martínez, que ha sido una buena trilogía para la federación. Así es. ¿Ven amenazada este status quo de alguna manera? ¿Van a seguir en esta línea? ¿Sobrepasa la institucionalidad? Yo creo que no hay status quo, eso realmente no es la palabra correcta para esto. Lo que existen son equipos de trabajo, aquí lo que hay es una continuidad. Mañana vamos a elegir, aquí no estamos estableciendo de que aquí es una escalera ni nada que se parezca. Aquí lo que pasó fue que a Carlos Larrazábal, producto de su condición, y la propuesta que él trae, no salió ningún candidato a competirle, pero mañana vamos a elegir a los 2 vicepresidentes que lo van a acompañar a él. Las elecciones nuestras son uninominales y son los liderazgos los que hacen propuestas a las bases y las bases compran esos liderazgos y configuran los equipos de trabajo. Pero no me queda la menor duda que los vicepresidentes que elijan van a hacer una sinergia con el próximo presidente, que es Carlos Larrazábal. Bueno, muchísimas gracias. Te doy una pausa, Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Y bueno, éxitos en todas tus gestiones en la OIT y lo que sigues haciendo en el camino. Espero verte en política muy pronto, pero en la otra. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Pedro, y gracias a Globovisión. Yo me quedo aquí con Francisco para lo que llamamos el último negro, el último espacio, aquí desde Maracaibo, en el estado Zulia, en la reunión número 73, Asamblea de Fe de Cámaras. Ya regresamos con más para ustedes. Con su muchacho. Baja, baja, baja y agacha y ataca que estamos abajo hasta la madrugada. Cuando empiezas a bajar, las pistas todas cerradas y es que no hay piso que aguante cuando tu cuerpo trabaja. Baja, baja, mami. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Esta noche, en la hora clave, Maki Arenas y Manuel Felipe Sierra abordan el tema de la... Francisco Martínez es su presidente hasta mañana, que van a tener elecciones. Las últimas declaraciones dadas por Martínez fueron: Fe de Cámaras exhorta al gobierno a que escuche al pueblo. ¿Por qué se generan esas declaraciones, Francisco? Bueno, porque ayer salieron a manifestar su voluntad más de 7 millones de habitantes, más de 7 millones de venezolanos. Pero no es que hayan salido a votar más de 7 millones, sino que lo hicieron de forma cívica, pacífica, en una demostración del talante democrático de los venezolanos. Y yo creo que eso no puede hacerse caso omiso, ningún gobernante, ni siquiera nadie, no puede pasar desapercibido en el mundo. Entonces yo creo que es importante, como lo he dicho desde hace tiempo, que se abran las ventanas, pero que ojalá algún día abran las puertas de Miraflores nuevamente al pueblo venezolano y por sobre todo que se escuche el clamor de cambio que quiere este pueblo. Este pueblo basta de seguirlo engañando. A este pueblo lo que hay es que darle soluciones y decirle la verdad. También diste unas declaraciones que se siente algún tipo de tristeza. Deja un país peor que como lo recibí. Y eso es un verdadero drama, pero también optimista, porque dice, pero seguiremos trabajando desde donde estemos. Sí, eso es correcto. De hecho, esas palabras no son mías, esas palabras eran de Jorge Roy cuando me entregó a mí. O sea, que hemos empeorado todavía más. Pero es que el país que visualizábamos en aquella época como algo peor, hoy por hoy es un desastre el país. Entonces, definitivamente, eso hay que revertirlo. Los empresarios estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros traemos propuestas que vamos a seguir discutiendo, no solamente mañana, sino de aquí en adelante, porque consideramos que a este país lo que necesita es un gran pacto republicano que unifique nuevamente a todos los sectores y factores de la sociedad que componen a este hermoso país, para darle la solución a todos los venezolanos, sobre todo para mejorarle la calidad de vida a más de un 80% de las familias venezolanas que hoy por hoy se consideran pobres o en extrema pobreza, y eso es
realmente lamentable. Eso es lo que tiene que escuchar el presidente de la República y los gobiernos que vengan de aquí en adelante. Ese pacto revolucionario de alguna, perdón, es un pacto republicano. Republicano, no confundamos. Perdón, es un lapsus brutus. Pero ese pacto no fue de alguna manera el que se firmó, ese acuerdo nacional que se acaba de firmar hace poco en el Teatro Chacao al que tú asististe. ¿Es un pacto de gobernabilidad? ¿Eso es un proceso de transición que se ha iniciado? No, yo creo que lo que se firmó a principios de este mes es un pacto de la sociedad civil en defensa de la democracia, en defensa de la Constitución y en defensa de los venezolanos. Pero esto es un pacto republicano, va mucho más allá. Un pacto republicano incluso puede ser bajo el liderazgo del presidente de la República. Nosotros no estamos en ningún momento diciendo que no. Si el presidente de la República y su gobierno demuestra la voluntad política de realmente sentarse con los sectores de la sociedad civil venezolana, con los factores productivos, realmente a pensar cuál es el modelo y por lo menos a reconocer que hay una manera diferente a hacer las cosas y no la manera fracasada en la que ellos insisten en seguir obligando al pueblo de Venezuela a seguir por esa ruta de desesperanza, de pobreza, de todas esas cosas malas que estamos viviendo a diario todos los venezolanos. Yo creo que esto puede ser de la mano del presidente de la República, que pueda asumir ese liderazgo para empezar a reunificar al pueblo, pero para eso necesita establecer los niveles de confianza adecuados, que creo que el pueblo ya se le agotó la paciencia con el presidente de la República porque no confían en su gobierno y definitivamente también tiene que tener la voluntad política de llevar en esa ruta al pueblo venezolano. Francisco, ¿cuál es la agenda de esta noche y de mañana de la Asamblea de Fedecámaras? Sí, bueno, esta noche tenemos el acto central de apertura, ya tuvimos nuestra asamblea administrativa y deliberativa, mañana vamos a tener también un encuentro de discusión precisamente de lo que es el pacto republicano versus el Estado comunal, que es la propuesta del gobierno, pero hoy en la noche vamos a tener un sentido homenaje de lo que hacemos siempre, que es primero hoy entregamos cuentas, ya entregamos cuentas, vamos mañana a reelegir nuestra autoridad y vamos a asumir el compromiso. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer como un sentido homenaje a los jóvenes venezolanos que han dejado la vida. O sea, no es ambiente de fiesta. No, aquí no hay ambiente de fiesta, aquí lo que hay es un ambiente de solemnidad al pueblo venezolano y sobre todo a nuestros jóvenes, los que han dado la vida, lamentándolo mucho, pero en respeto a que la familia venezolana está en este momento de luto y que por supuesto también debemos seguir trabajando por los jóvenes que no ven futuro en este momento y que continúan en las calles. Esto hay que detenerlo. Señor presidente de la República, por favor detenga esta represión a nuestros jóvenes. Son nuestros hijos los que están muriendo en la calle. Tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Te Gracias deseo a ti, mucho éxito Pedro. en el futuro. Gracias a ti y felicitaciones, bien merecido ese homenaje que vamos a hacer. Oye, muchísimas gracias. Te invitaré para que me lo entregues y darle las gracias de parte de todo el equipo de Globovisión. Muchísimas gracias por todo. Y yo me despido desde acá, desde el estado Zulia, en vivo y directo con Globovisión. Se les quiere. Hasta luego. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Negocios en USA, abogados con 20 años de experiencia en inmigración. Ferca Rentals, la inmobiliaria con experticia local y alcance internacional. BM Envíos. Recorre nuevos caminos con Doral Rentacar. Tuprostata.com. Precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata. Miragua, Club de Playa. Por tu seguridad y la de tu familia, blíndate. Academias IMG USA, reconocida internacionalmente desde hace 40 años. Ban Plus, energía financiera.